programación de fruta vamos a tener un usuario principal, que va a ser el usuario encargado de finca, ¿sí? No sé si de pronto recuerdan que la semana pasada mencionábamos como el encargado de finca de grupo económico y el encargado de finca de grupo de finca independiente, ¿cierto? Hablamos mucho sobre finca independiente. Ahora lo que vamos a tener es un usuario encargado de finca que puede hacer la programación, ya sea para fincas de grupos económicos o fincas independientes, ¿cierto? Entonces, es un usuario que le debe como rendir cuentas a un supervisor. Entonces, vamos a tener una sección, ¿cierto? Inicial, acá, la parte de programación de fruta. Entonces, en el momento en que el usuario va a iniciar la sesión, pues se debe mostrar como solamente la información o por lo menos las fincas a las que solamente ese usuario tiene acceso, nada más. No se debe desplegar ninguna otra finca en la que él no pueda como participar. Y tendremos entonces un encabezado con dos campos que son los que nos van a generar la consulta. Hay algo muy importante acá y es que el campo fecha, en el momento en que se seleccione esta opción, el sistema automáticamente debe generar la consulta, ¿sí? Incluso también una de las cosas que se mencionan es que la fecha pues traiga por defecto como la fecha del día de consulta y entonces generarse la consulta para ese día, ¿sí? Cualquier duda ya saben, me van diciendo. Entonces selecciona la finca, selecciona su fecha y automáticamente el sistema en dos campos pues que no van a estar habilitados para edición me va a mostrar lo que es el año y la semana. Entonces acá vamos a tener como nuestro inicio de la programación. ¿Listo? Disculpa, esos dos botoncitos que están en la esquina, eso es para resetear, ¿no? Ese. Sí, sí. Ok. Y ese también genera como ayuda, ¿sí? Como que abre una Un ventanita o tooltip. una opción de ayuda. Sí, Okay. sí, sí, Y el eso sería. botoncito que está abajo de ese, que son como tres puntos suspensivos que dice que pone Listo. como... Okay. Ese, Carly me mencionaba que es como para hacer como alusión de que la consulta se está generando, ¿sí? Ah, ok. Okay. Sería como esa la finalidad de ese botoncito. Listo. Como sí, como darle como una indicación al usuario de que el sistema sí Un está estatus, generando la un estatus consulta. de todo. Sí, sí. Sí, sí, ya mirar si puede, si es acá o dónde quedaría mejor, pero darle como al usuario la posibilidad de que vea que se está generando consulta. Y entonces, generamos la consulta para ese día. Puede existir información ya cargada en el sistema, ¿cierto? Porque recordemos que él puede hacer su programación del día o incluso de mañana. Entonces, si mañana, el día de mañana él entra al sistema, pues entonces la información que ya guardó la debe traer, la debe mostrar. Ayer incluso nos hacían la aclaración de que también puede generar consultas de fechas pasadas. Es decir, yo puedo buscar el 1 de enero, ¿cierto? Y puede que, como obviamente todos esos campos pues fueron programaciones que ya fueron publicadas, o sea que van a estar inhabilitadas, pero sí hay información. Entonces me la va a mostrar simplemente. No puede hacer nada más, solamente visualizar esa información de esa fecha. Entonces la fecha no va a tener restricciones. Puede generar la consulta en el momento que lo vaya a necesitar o que lo vaya a realizar. Listo, entonces generas un consulta y acá tenemos una sección de programación. Entonces incluso acá en las historias de usuario están como separaditas por secciones, ¿cierto? Como que cuáles de esos criterios de aceptación corresponden a la sección de consulta, cuáles son los que corresponden a la sección de programación. Entonces como para darnos una idea un poquito más clara de eso. Listo. También acá, para hacerles como la aclaración, si no me voy a ir acá, en el flujo sí, cuando lo vayan a revisar, es la versión número 3. Listo. Ese es el que se encuentra ajustado para, pues, considerando los últimos cambios que se hicieron. Entonces, las historias, la versión 1 está alineado, es con el flujo número 3. Y los prototipos pues están actualizados. Carly ha hecho la modificación como sobre el mismo Figma. Entonces acá es donde lo tenemos. Entonces acá pues van a tener como los criterios de aceptación con el mismo numeral al que corresponde acá en el flujo. Listo. Como para que se vayan guiando. Entonces acá como que lleva pues esa línea.
Tenemos entonces un inicio de programación. Recordemos que lo que generamos fue como separar esos encabezados. No sé si de pronto recuerdan que antes estaba como toda esta parte unida, ¿cierto? Lo de finca, fecha, que la empacadora y eso. Ya ahora lo que hicimos fue separarlos. Entonces, primero los campos que generan consulta y luego ya unos campos pues, de información que se agregan. Estos, pues ellos los generan, ellos los ingresan una de listas desplegables, por ejemplo, para empacadoras, solamente las que tenga enlazadas a esa finca, al igual que el responsable es un maestro de empleados, que solamente deben aparecer los correspondientes a esa finca en la que genere la consulta. Y eso pues ya lo indica el usuario. Estos cálculos son automáticos por el sistema. Y acá pues nos debe mostrar entonces el estado de la publicación. Voy a cambiar, voy a aprovechar acá que estoy con ustedes que me acabo de acordar de un cambio que hay que hacerle a este. Aquí cambiar, no debe aparecer publicación, sino cambiar a estado. Cambiar publicación a estado. Listo. De aparecer estado, entonces decir si no está publicado, si está cerrado o está guardado. Yo les voy a explicar eso. Entonces, aquí mismo en esta sección vamos a tener lo que es la parte de la programación, ¿cierto? Entonces nos va a mostrar una pantalla en la que nos va a dar una información del código de embarque, semana de alineación, código producto, la semana, ¿sí? Que nos podemos mover en el scroll, y entonces la programación. Este campo pues es el más importante y en realidad pues es como la razón de ser de la programación que vamos a tener. Lo que nos genera esta información cuando consultamos es la finca, cuáles son los productos que puedes programar ese día, ¿cierto? Porque solamente podemos programar productos que yo pueda sacar ese día. Este ejemplo está para el día miércoles, entonces por eso solamente es como una fecha de consulta el día miércoles. Entonces por eso solamente están habilitados estos tres campos, porque son los únicos productos que yo puedo sacar el día miércoles. ¿Qué significa que estén estos otros datos acá o esos otros productos? Y es, como mi semana de consulta fue la número 5, ¿cierto? Esa es la primera pantalla que me va a mostrar como por defecto, la semana de consulta. Y entonces, en el momento que yo genero esa consulta, él me va a traer los productos que puedo programar ese día, ¿sí? Pero como en esa semana yo tengo también productos de semanas anteriores, entonces por eso hay un movimiento como entre las semanitas o entre las fechas. Es netamente visual porque solamente puedo programar los que pueda sacar ese día. Listo. Entonces, hola. ¿Alguien me está hablando? No. Listo. También podemos ver que en las columnas van a haber como una especie como de filtro. Y es para que ellos puedan organizar como de mayor a menor o al menos estas columnas. Es decir, que puedan poder observar cuando leen acá como cuáles son los proyectos que le faltan más cajas o cuáles tienen un mayor porcentaje de cumplimiento, dependiendo pues cómo necesite arreglar esto. Y las filas pues me muestran los totales. Listo. Resulta que ese usuario encargado de finca solamente puede hacer como tres cosas. Programar, que es esta, ¿cierto? Y su estado entonces va a aparecer, va a generar su registro va a generar dos estados. Cuando él hace la programación, le va a dar en guardar. Ahí, parece eso. Le va a dar en guardar. Entonces el sistema lo que va a hacer en este caso pues es guardar la información que registró, ¿cierto? Cuando el registro esté en guardar, significa que puede seguir editando el registro, ¿sí? No se deshabilita ningún campo y él puede seguir editando ese registro. Puede salirse del formulario, entonces lo que va a hacer es volver a generar una consulta para ese día y me debe traer toda la información que él guardó, ¿cierto? Porque ya lo guardó. Ahora, lo posterior que hace el usuario entonces va a ser cerrar esa programación. Y en el momento en que le dé cerrar, todos los campos se van a inhabilitar. Todos los campos quedan inhabilitados porque entonces él ya no puede hacer ninguna modificación en ese registro, ¿sí?
¿Y qué significa esto? Pues que ya cuando cierra la programación, ya es cuando le indica al supervisor que terminó su programación. Erwin, dime. Sí, Sara, una consulta. Va y modifica la programación, le da a guardar y la tabla se debe actualizar con o sea, la columna de faltantes se debe actualizar o no. Listo, importantísimo allí. Esta columna de faltantes no se actualiza con lo que él ingresa en la cantidad a programar. Hay una parte del proceso que se llama avance empacadora, ¿sí? Esa es la que sigue, pero nosotros en este momento vamos a recibir esa información de avance empacadora. Ellos nos van a entregar esos datos y esos datos son los que alimentan, pues de la alineación tenemos el pedido total y de la avance empacadora, o sea que nosotros recibimos eso, tenemos lo que es entregado. ¿Y qué es faltantes? Es pedido total menos entregado, ¿cierto? Y eso es lo que se coloca como en esta columna. Hay algo acá que me hiciste recordar, están las historias de usuario y es que la cantidad que uno coloca en este cosito de programar, en este campo de programar, no puede ser superior de lo que está en la columna faltantes. Es decir, si a mí me faltan 200 cajas, yo no puedo programar 201, ¿sí? No me puedo exceder de esa parte. Entonces, cuando él le dé guardar, el campo que se va a actualizar sería solamente a programar, ¿cierto? Solamente ese, porque es el que ese es el que genera la modificación, nada más. Listo. Ahí tengo otra pregunta, Dime. Sara. Ustedes Sí, dime. hablaron de un valor por defecto en el campo de programar. ¿Cómo obtenemos ese valor? Bueno, un valor por defecto. Listo. Actualmente no va a traer valores por defecto. No. El usuario cuando ingresa, esto está en cero. Eso está en cero. ¿En qué punto sí sería un valor por defecto? Cuando ya hayamos desarrollado preprogramación, que es cuando le estoy diciendo que en tal fecha ya hay una cantidad programada. Pero en este caso, en este punto del proceso como estamos, él genera su consulta. Si no hay información guardada, ¿cierto? Este valor va a ser cero, porque no hay ninguna cantidad a programar por el momento. No es un valor por defecto, es un valor que ingresa el usuario. ¿Sí? Porque él puede llegar y decir, yo ya sé que me faltan 200 cajas, ¿cierto? Esta columna es importante. Yo ya sé que me faltan 200 cajas, entonces voy a programar 150, o voy a programar 100, o voy a programar 200, no sé. Yo ya miro. Listo. ¿Queda clara esa partecita o cómo? Sí, sí, me quedó claro. Listo, de una. Entonces, el usuario cuando puede hacer entonces ya guardar o puede cerrar, ¿cierto? Cerrar es decirle al supervisor, o sea, como al que le revisa la información, oiga, yo ya programé, yo ya terminé mi labor, que fue la de programar, y listo, termina. ¿Qué puede pasar? Bueno, antes de eso, resulta que el sistema, pues en el momento, dame un momentico. Listo. Entonces resulta que como esto es una actualización constante, pues recordemos que nuestro insumo base para este proceso es la parte de la alineación, que incluso viene antes, nosotros estamos consumiendo esa información, ¿cierto? Entonces en medio de que el usuario comience a registrar toda esa información, toda su programación, pueden suceder modificaciones a esa alineación, ¿sí? Pueden estar sucediendo. Entonces, como cuando él le va a dar cerrar, va a suceder que es que se cierra esa programación, se cierra ese registro y pueden haber novedades, ¿sí? Entonces, por eso incluimos este botoncito. El sistema debe hacer una validación. Si en el momento en que el usuario le da cerrar, debe notificar, debe generar una alerta si hay novedades en ese pedido, ¿sí? Debe decir que hay novedades en ese pedido. Y entonces
si hay novedades en ese pedido, entonces lo que va a hacer el usuario es acceder a este botón, pues que lo va a tener habilitado para poder ver esas novedades, ¿sí? En ese momento no está pues como la pantalla, pero entonces ya Carly tiene la indicación de que muestre cómo debe quedar esa pantalla. Entonces, en realidad la pantalla es una información sencilla, el pedido total con una información que nosotros también recibimos, adiciones y recortes. Ya, eso es. Entonces, el usuario consulta cuáles fueron esas novedades para su producto y con base en eso entonces puede hacer modificaciones. Como el sistema todavía no lo ha dejado cerrar, ¿cierto? Todavía en ese momento no lo ha permitido cerrar porque hubieron novedades, entonces puede hacer modificaciones acá. Si las hace, entonces guarda y ya ahí sí puede cerrar tranquilamente. ¿Listo? Bueno, eso sería como esa parte. Puede existir también porque ustedes saben que pues uno se equivoca muchas veces y luego de haber cerrado entonces la programación resulta que se dio cuenta que lo hizo mal, entonces puede hacer una solicitud, ¿cierto? Como este registro ya está cerrado, entonces el usuario encargado de finca puede hacer una solicitud de edición a ese registro, ¿sí? Acá está. Puede utilizar este botón. Entonces el usuario cuando utiliza esta opción, el sistema debe notificarle al supervisor de finca que ha recibido una solicitud, y ahorita les muestro la pantalla, él cómo podrá verlo, y ya entonces si él acepta, si el supervisor acepta o no esa solicitud, entonces el sistema habilitará nuevamente este registro para que el usuario haga la programación que necesite hacer, pues la modificación que necesita hacer. Listo. Eso es lo que hace el usuario encargado de finca. Programa, guarda, cierra, solicita edición si necesita hacerlo y ya. Eso es lo único que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Cuántas cajas van a sacar en el día? Ya, nada más. Y estos cálculos pues ya los definimos porque son pues como automáticos por el sistema. Por producto tenemos unas fichas técnicas en las que entonces vamos a tener cuántas cajas conforman unos pallets. Los pallets son como los papás de las cajas. Ellos nos mencionaban como es que pallets de 48 cajas, ¿cierto? Entonces si yo programé 200 cajas, entonces ¿cuántos pallets me sacan? ¿Cierto? Me generan, sabiendo que son 48 cajas para conformar uno. Y listo, eso sería como esa parte. Entonces, muchachos, en esta primera cosa que les acabo de mencionar de programación de fruta, están las historias de usuario de la 1 a la 5, ¿sí? Y están definidas así por la parte de, como por las secciones, e incluso, pues, cuando las notificaciones para cuando se solicitan ediciones. Bueno, también tenemos lo otro que podrá hacer el usuario encargado de finca, es simplemente observar un resumen de esa programación, ¿cierto? Pero ¿qué es este resumen? Es una listica de los productos que programó con un encabezado, un estado en el que se encuentra, o sea que acá el estado es no publicado o no, sino si fue que lo guardó, si fue que lo cerró o se encuentra en solicitud de edición. Y lo único que entonces, pues lo otro que me va a decir es las cantidades. Acá es campos sin editar, ¿cierto? Son campos que no se editan, son inhabilitados, porque lo que va a hacer es generar una descarga de ese archivo, ya sea en Excel o en PDF. Lo anoto de una vez porque luego se me olvida. Listo. Y ya, exporta ese Excel, exporta ese PDF con el mismo, como por ejemplo si es PDF, con el mismo formatico. Eso es como una de las indicaciones que nos dieron, que sea como con ese mismo, así, con el encabezado y eso. Y si es un Excel, pues organizado por columnas. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ya ¿Vamos terminamos bien? o...? No, Ah, terminamos la parte de programación. ok. No, creo que quedó la duda Listo. para el final. No me asuste. Sí. Listo. Y ahora tenemos lo que es la parte de publicación. ¿Y quién es el que hace la publicación? El supervisor, ¿cierto? Tanto de finca independiente como de grupo económico.
¿Cuál es la diferencia? Pues que de finca independiente sería una sola finca nada más, ¿cierto? O un usuario puede tener varias fincas independientes, puede suceder también. O el supervisor de grupo económico, pues ya tiene establecido cuántas fincas tiene. Por ejemplo, el de Sara Palma tiene 26. Entonces es la información consolidada de las 26 fincas que generaron programación en la sección de programación de fruta. Listo. Entonces el usuario supervisor va a tener una sección, ¿cierto? Que es publicar programación. Y también tiene un encabezado base. El sistema va a generar un encabezado base, que también, pues, los criterios, o bueno, los campos de consulta sería el grupo económico o la finca. Y la fecha, ¿sí? Entonces, en el momento que genera, que coloca la fecha, entonces el sistema también debe generar la consulta nuevamente. Nuevamente, es la información que hay guardada para ese día, sí, que hay generada para ese día. Entonces, en este momento estaríamos en la historia de usuario número 6. Desde acá ya empezaríamos la sección la historia de usuario número 6. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener? Una sección de programación general, ¿cierto? Mira que acá también está sección consulta de registros, sección de programación general. Nos va a mostrar una información similar a la que se maneja en la de programación de frutas, solamente que acá son datos consolidados o datos totales. Antes nos mostraba información por finca, ¿cierto? Es decir, la finca Génesis tenía programado, pedido 700 cajas. Pero en este caso ya nos está mostrando son los pedidos totales, o sea que todas las fincas que tienen ese pedido. Y lo mismo, el movimiento entre las semanas y la pantallita, ya en este caso, el único campo editable será el de plataforma. El de programar, no. Acá lo que me va a traer es la información que guardaron arriba, que el usuario encargado de finca guardó. Listo. Y vamos a tener entonces 3 pestañas, ¿sí? Esas 3 pestañas lo que me va a mostrar. Primero, un resumen de programación. Lo mismo, simplemente resumen. Puedo exportar a Excel o puedo exportar a PDF, como me convenga. Pero entonces va a ser una información similar, ¿cierto? Lo mismo. Lo otro, acá que es lo más importante, incluso pues como con este es el que más generamos valor, es el resumen de estado de programación. ¿Y qué es eso? Ese resumen lo que me va a mostrar es el estado en el que se encuentran todas las fincas. Como en este momento yo estoy haciendo una consulta por grupo económico, entonces me va a traer todas las fincas del grupo económico. ¿Sí? Sara Palma tiene 26, entonces son las 26 fincas del grupo económico. Y me va a mostrar entonces el estado de programación en el que se encuentran esas fincas. Es decir, si Génesis por allá cuando estaba programando le dio al botoncito guardar, en ese registro entró en un estado de guardado y es el que me va a aparecer acá. Si Horizontes por allá le dio fue al botón cerrar, ¿cierto? O sea que ya me dijo a mí como supervisor que ya terminó la programación, que ya la confirmó, entonces acá el estado va a aparecer cerrado, ¿sí? Retorno, por ejemplo, está solicitando una adición, es decir, ya guardó, ya cerró, y como se le inhabilitaron todos los campos en la sección de programación de fruta, entonces lo que debe hacer es una solicitud. Y acá es donde yo como usuario supervisor puedo aprobar o rechazar esa solicitud, ¿cierto? Si la rechazo, entonces no se le habilitarían los campos nuevamente. Y si la acepto, entonces ese registro en programación de fruta debe habilitarse nuevamente. Esta columna motivos la vamos a cambiar, la vamos a quitar, porque en el momento en que el usuario hace la solicitud, incluso acá me vuelvo porque se me había pasado a mostrarles. Esperen, si les muestro rápidamente acá. El usuario encargado de finca debe decir por qué está realizando la solicitud, ¿cierto? Para poder que yo como supervisor saber si se la acepto o no, si es justificada pues esa solicitud. Actualmente lo hacen por WhatsApp, entonces es como para que cambiarles como ese canal y saber y que puedan enviar el motivo allí mismo. Y entonces lo otro que vamos a hacer es que cuando
haya una solicitud de edición, esta genera un hipervínculo, ¿sí? Y ese hipervínculo lo que va a mostrar es una pantallita, una ventana emergente con la información de la programación, ¿cierto? De los productos programados en el día. Un encabezado, simplemente, acá en estado, pues debería estar solicitud de edición, ¿cierto? Y acá es donde vamos a agregar el motivo. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Pues porque como colocamos que puede ser, tienen 50 caracteres para ingresar el texto, pues acá no lo van a visualizar bien, ¿cierto? Pero entonces si se incluye en esta pantalla tendrían una buena visualización pues como de ese motivo, pues para que no les restringamos como eso. Lo otro, que fue una de las sugerencias de ayer, que todavía pues entonces no se ha hecho el ajuste, es que ellos también acá, el usuario supervisor, puede agregar un mensaje del por qué acepta o rechaza esa solicitud, ¿sí? Porque miren que acá es donde lo hace. Él abre la ventana emergente con la solicitud de la edición, lee el por qué lo están solicitando, se lo acepto, listo. Y si lo rechazo, entonces digo, ¿por qué no me sirve? Y le doy rechazar y ya. ¿Qué significa que la rechace? Ese registro de arriba, entonces debe cambiar a cerrado, ¿cierto? Si la rechaza. Y si la acepta, entonces debe cambiar a guardado, porque entonces puede seguir haciendo ediciones. Esta columna de cajas faltantes en realidad pues es como una información pues que para ellos les dice mucho, en realidad no, pero pues no vamos a juzgar. Cajas faltantes es la cantidad de cajas que esa finca puede sacar ese día, ¿sí? Solamente ese día. Es decir, vamos a mirar acá en Génesis. Y resulta que Génesis, ese día, ¿cuáles son? Esos 3 días, yo puedo sacar 550 cajas. Esa es la cantidad que me va a aparecer aquí. ¿Y eso qué le dice al usuario? Porque como hay un estado que es sin programar, es decir, hay fincas que no han guardado, que no han cerrado, que no han solicitado edición, o sea que ni siquiera han entrado al registro, entonces le dice al usuario supervisor venga, usted por qué ni siquiera ha entrado al registro si usted tiene para sacar 200 cajas hoy, ¿cierto? Es algo para información de ellos, nada más, solamente para eso. Entonces esa sería como la razón del por qué cajas faltantes. Listo, son como las validaciones que hace el usuario supervisor. Y ya por último, ¿qué es lo que hace él? Acá pues están como los escenarios de cuando acepta o no acepta la solicitud. Y la otra validación entonces que va a tener es, él también puede ver las novedades y nos debe generar una ventana emergente con la información que les mencionaba como en la programación de fruta, con los pedidos totales, con las adiciones, con los recortes. Listo. Hay algo también y es, como esto es una información consolidada, ¿cierto? Es una información pues que es el total de fincas, yo acá no estoy viendo por finca qué fue lo que me pidieron, entonces el usuario supervisor podrá darle clic a un hipervínculo, ¿cierto? Esto se va a generar por filas, es decir, todo lo que comparta como una misma información, código de embarque, semana de alineación, código de producto y plataforma es una fila. Si por ejemplo tengo este mismo producto, esta misma semana y este mismo código de embarque, pero diferente plataforma es otra línea, otra fila diferente y así para las otras. ¿Qué es lo que va a generar este hipervínculo? Una ventana emergente con la información de las fincas que programaron eso, con las fincas que programaron esa cantidad y me la va a desglosar, va a decir de estas 450 cajas que me programaron de este producto, resulta que fue Génesis y Horizontes, ¿cierto? Supongamos que va a dar 450, que me generaron esa cantidad de cajas programadas. Y lo otro que también va a tener, que nos pidieron incluir, es que tenga la plataforma y editable. Con esa salieron. Que sea una plataforma, un campo editable, y entonces acá vamos a generar un botoncito que sea guardar y que ellos puedan modificar. ¿Y por qué? Porque resulta que es que el supervisor, les voy a explicar la razón, el supervisor lo único que hace en estos campos es cambiar la plataforma. Es cambiar la plataforma. Porque cuando él revisa, él dice, listo,
no que están en esta acá. Cuando él revisa, dice, listo, todos estos productos se van a ir por la plataforma Zungo, o también hay otra que se llama Nueva Colonia. Entonces, él al final puede hacer una modificación y decir, no, este producto ya no se va a ir por Zungo, sino que se va a ir por la otra. Entonces puede hacer el cambio y guarda, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Como esto me está dando es una información consolidada, ¿cierto? O sea, que todos los productos que estén en esta fila, perdón, todas las fincas que estén programadas en los productos de esta fila, a todas se me va a ir el cambio de plataforma y puede suceder que solamente necesitara era cambiarle a una nada más. ¿Sí? Ahí. Entonces, por eso es que cuando vea el resumen o pueda ver como el detalle de las fincas por producto, que desde acá mismo solamente pueda cambiarle la plataforma a una sola finca en específico y como no a todas. Esa sería como la razón del porqué de esto. Y bueno, entonces el usuario le da entonces a termina sus validaciones y ya lo que él hace es publicar, ¿sí? Él ya publicaría y ahí sí, entonces esta parte del registro se deshabilita nuevamente porque entonces ya llega a otro usuario que se llama mesa de la fruta o administración de la oferta. Ese no está contemplado todavía. Los dos usuarios importantes y nuestros dos procesos terminan acá, en la publicación. Hasta acá llegamos. Ese es el proceso que vamos a realizar. Erwin. Sí, entonces cuando cambia la plataforma, el estado de la publicación se mantiene encerrado. Sí, señor. Él es el que está así. El estado de la publicación mantiene encerrado. El usuario arriba en programación de fruta no puede hacer ningún cambio, pero sí se le tiene que actualizar ese cambio de plataforma a él. Es decir, si él vuelve a generar su consulta en programación de fruta, o sea, acá arriba, si es que lo encuentro, acá arriba, en programación de fruta, y él lo tenía en Zungo, y el supervisor acá abajo se lo cambia a Nueva Colonia, cuando él genere su consulta y vea sus campos inhabilitados, debe aparecerle la plataforma que le modificaron. Ok, Sí, tengo, y él tengo, estaba ah, encerrado. tengo algo que agregar ahí. ¿Por qué no, Dime. en vez de habilitar un guardar y cambiar plataforma desde ahí, sino simplemente generamos un hipervínculo a esta vista de nuevo, de la lista perdón, precargarlo con esta vista y que ahí modifique la plataforma? Que use el Que mismo formulario genere de actualizar. este mismo, Claro, que este actualice, que, mismito, que vuelva ese mismo otra vez y lo haga desde ahí, si quiere editarlo. también podría ser, Y también eliminamos podría ese ser. de guardar y todo, volver a cargar tabla y todo allá. Y centralizamos acá. A ver, cuando me dices que guardar, ¿dónde? Ah, Él, ya, ya, él ya, ya. tiene, En la ventana emergente. claro, él está en la ventana emergente viendo las fincas que tienen los productos programados ahí, esa. Acá, sí, esta. Ajá. Y estás hablando de agregar un botón de De guardar. guardar y modificar la plataforma. Sí. Ok, en vez de hacer eso, o sea, ponerle ahí modificar plataforma, lo llevamos de vuelta a la vista de programar y ahí modifica la plataforma, que usa el mismo sistema que ya tenemos de modificación de plataforma. O sea que, por ejemplo, acá este iría como en hipervínculo. Entonces, el sistema, cuando le dé clic acá, se abriría este registro de arriba y modifica la plataforma allá, le da guardar y se actualizaría en esta parte. Tal cual, tal cual. Me gusta, me gusta, me O sea, gusta, que sí. vuelva a usar el mismo sistema de modificación de la programación allá. Ay, ¿sabes qué? Me gusta porque igual es algo que tengo que validar, porque si ellos también necesitan cambiarle de pronto cantidades a esa finca nada más, desde ahí podría hacerlo de una vez, ¿cierto? Claro, que lo lleve siempre al Porque detalle de puede la suceder, programación. claro. Claro, que siempre vaya al detalle de la programación. Mm, me gusta, me gusta. Bienvenidísima esa idea. Listo, listo. De nada al frontend. Para allá José sobándose la frente como Dios mío, Erwin. ¿Qué acabas de decir?
No, le ahorré trabajo en realidad. Menos llamadas, menos redirect, menos cosas. Bueno, y yo creo que ahí nos solucionaste también como un detalle, y es porque nos preguntábamos si cómo iba a ser si el supervisor necesitaba también modificar cantidades, porque puede suceder que el supervisor a veces ni siquiera tenga tiempo de esperar de que la finca le haga como una solicitud. Entonces él va y entra y le hace como la edición. Entonces de acá lo estaría revisando todo y de una le modificaría la cantidad también. Bacano, muy bien. Listo. ¿Qué otra duda tienen? Comentario. Wilson, vos que tenías la mano levantada. No, me equivoqué. No, pero si él modifica y todo, cómo queda la trazabilidad de esa información de los cambios? Se pierde la traza. Por eso preguntaba el estatus de cerrado a cerrado. O sea, se pierde la traza. Yo había pensado en manejar versiones. Versión uno, versión 2, versión 3. O sea, tener versiones de la programación. Pero no quería cambiarles todo, pues, no quería hacer eso. Porque ahí no tenemos forma de saber que hubo una modificación. Y no Pero eso sí estamos es disparando una importante. notificación tampoco de que, oye, cambió la plataforma o hubo un cambio de aquí, en esta programación. Ahí me hiciste caer en cuenta una cosa porque sí es importante que quede como un log o algo que me diga que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque puede suceder que el supervisor genere un cambio y luego le digan, venga, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Cierto? Entonces, que no quede como tan en el aire de que simplemente hizo un cambio y ya, sino que quién fue el que hizo el cambio, a qué horas, para confirmar si tienen que hacer alguna revisión o algo. Sí es importante esa parte también. Claro, entonces la pregunta es, ¿a quién le interesa saber que hubo un cambio en la plataforma para esa programación? ¿Quién observa eso? ¿El de la mesa de fruta o quién es el que ve esto? Hay una forma de que todos la puedan ver. Encargado, supervisor también. Hay una manera. ¿Es una pregunta o una respuesta? Pregunto, Ah, pregunto. sí, obvio, claro, todos pueden ver esto. Nosotros somos los que vamos a limitarle los permisos de visualizar. ¿Cómo? Claro, sí, o Perdón. sea, obviamente todos pueden ver esto. Eso es por Sí, sería rol, le mejor como. agregamos el rol y ya. Ujú. Pero igual, viéndolo, ¿cómo saben que hubo un cambio en la plataforma, en la modificación? Que hubo una modificación en la plataforma. Listo, listo. Mm, ¿Alguna otra? Yo había Dime. pensado en un centro de notificaciones, en el que mostraba la Sí, lista de programaciones que tuvieron modificaciones. Y más, sobre todo esas las que necesitan aprobación. O sea, en tener como una me especie gusta. de sección solo para eso. Y se van a cambiar a, ok, está cerrado pero con modificaciones. O está para aprobarse, o sea, Con no importa modificaciones. de qué tipo de modificación sea, sino que sea centralizado por modificación, o sea, como unas notificaciones de modificaciones. Que Ujú. directamente le decline la programación y lo lleve de nuevo a este sistema del perdón, del detalle de la programación. Y ahí pueda volver a modificarlo, a probarlo, dependiendo de su rol, eh, vea lo que está pasando. Son ideas que yo tiro, ¿no? Ideas que Sí, necesito aterrizarlas mucho más. Si me haces un dibujo, mejor. seguro. Te agradezco. Yo le pondría, Con no sé, plastilina. en el menú, le Ujú. pondría algo como contingencias o arriba en el top menú un botón de notificaciones como tipo Facebook, algo así. Ok, hubo Sí, notificaciones, como por modificaciones. acá. Y ese botón lo lleva a una lista Mm, de detalles de programación. Que serían las mismas programaciones, pero con modificaciones. Que tuvieron modificaciones. Y se les muestra el estatus. Está para probarse, esta está para, ¿cómo es? Esta estaba cerrada, pero le hubo modificaciones en su programación. O sea, ahí creamos el tipo de notificación que van a tener. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les afectó?
O sea, o a la Mm, izquierda una línea ahí, contingencias o incidencias o sí. lo que sea, no sé. Y ahí, pum, Como en una carga. parte donde se le agrupe eso, sí. Que no queden como tan sueltas. Claro, y vuelve o sea, un hiperlace, un vínculo. Vuelve a llevarlo al detalle y le carga la programación. Mm, listo. Y Eso me obvio, yo gusta. no soy Jo- experto en UX, ¿no? Pero tiro la idea. la idea. Listo. José, ¿estás por ahí? No sé si de pronto. A ver, José, ¿qué opina? Que estoy, pero estoy con otro tema aquí al mismo tiempo, pero sí, sí he estado escuchando lo de Edwin, lo miro con más detallito. ¿Listo? Listo, listo, para que lo revisemos de una. Sí, dale. No, pero De una. suena bien. Sí, bastante. Súper bienvenida también esa idea. Bueno, muchachos, ¿cómo la ven? Sara, Hola. la verdad es que pues da como mucha alegría ver lo que ha sido este proceso. Yo se lo he mencionado a José Ballesteros. eh, pues yo sé que mirar para atrás pues ya no se hace nada, pero qué tal que hubiera sido si hubiéramos arrancado la fase de Trópico de Univán, digamos, con este orden y con esta Mm, metodología. Yo creo que aquí ya hay una claridad muy grande. Creo que José González, Erwin van a tener, digamos, con todo lo que se ha venido construyendo, una claridad muy grande del desarrollo y las lógicas que tienen que ir detrás de todo esto para que funcione. Entonces, pues hasta el momento sí creo que se ha hecho un trabajo muy, muy bueno, los quiero felicitar. Obviamente falta todavía demasiado, pues esto es solo el principio, pero sigamos pues como con este juicio y esta metodología que vamos a tener muy buenos resultados. sí, así. Muchas gracias, Cami. Y también, pues para todo el equipo, muchísimas gracias también, como por la disposición que han tenido. Yo les he estado haciendo preguntas durante la semana. A Erwin en estos días lo ataqué cuando tenía una crisis y estuvo ahí para apoyarme con unas soluciones. Entonces, muchísimas gracias. Y entonces, ya ahora lo que sí les pido, porfa, es revisen bien el Figma, el flujo, ya saben, versión número 3, que luego no se me estén por allá revisando la versión número 1 o la 2, que ahí sí quedan más perdidos. La versión número 3 y las historias de usuario, la versión número 1. Y con eso entonces, para que porfa se vayan como ubicando de en qué parte del proceso están, cómo lo van a ir haciendo, qué esfuerzos son los que necesitan, más o menos como qué problemas, qué inconvenientes o qué dudas tienen en cada uno de los puntos, para que el lunes, cuando estemos haciendo entonces la estimación, ya estemos muy concretos en esa información y podamos pues como estar cercanos como pues a lo que vamos a hacer. Listo. También Listo. José estuvo haciendo acá una parte de desglose sugerido de tareas, entonces porfa, eso también como para que lo revisen y ya saben que allí estoy. Pues duda que tengan, me consultan de una. ¿Sí? Sí, seguro. Sara, dos cositas. ¿Le podríamos poner Dime. versión 3 a este Excel para yo homologarlo con Ah, el de una, que me va a perder? Yo me conozco. de una, de una. Le voy a Este, poner entonces. y el otro tema es lo que hablamos durante la semana sobre el mesa de fruta. ¿Ya ese usuario no va más? Sí, es que en realidad llegué hasta acá, hasta la parte de programación y publicación, pero en el Figma incluso está una pantalla que es de consulta de publicaciones. Ah, bueno, sí, yo te ataqué fue esta semana con lo de mesa de fruta. Sí, ya. Imagínate que sí, esta es el desenlace de esa crisis de ese día. Mesa de la fruta no se los mencioné porque estos dos están como en stand-by. Incluso son las historias de usuario número 11 y número 12. Pues ya están establecidas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que quiere un Iván? Confirmar con el usuario, mesa de fruta, si es lo que necesita o no. Entonces, por eso no se los menciono, como para que no asustarlos o no preocuparlos como con esa parte pues de mesa de la fruta, hasta que ellos no nos confirmen, ¿cierto? Pero igual ya está montado si algo, ¿sí?
Si algo el lunes en un ratito se los menciono, pues acá porque ya es que a las 3 iniciamos otra reunión, entonces por eso como que se nos acorta el tiempo. Si algo entonces el lunes se los menciono, Bien. para también que de pronto lo vayamos teniendo en cuenta. Ok. De igual manera, es las historias de usuario 11 y 12, ¿sí? Vale. Y en el flujo también está. Vale. Está acá formadito, está, pues lo pueden seguir como está acá organizadito. Entonces, si tienen alguna duda, me dicen de una. Sí. Una última cosita, Sara. Sí, de Veo en el una. select de grupo económico, solo un usuario supervisor puede tener un solo grupo económico, ¿no? No existe ese caso de que tengan dos grupos económicos, ¿o sí? Puede suceder. Sí, sí puede suceder. Ok. Pero su consulta la va a generar por un solo grupo económico a la vez. Sí, claro. Es decir, acá puede que él tenga dos grupos económicos que uno se llama Sara Palma y otro Santa María, pero su consulta la genera por uno a la vez. O sea que la información que le va a mostrar es el consolidado de un solo grupo económico, nada más, no de los dos al mismo tiempo. Solo un grupo económico. Bueno, Ahí sí. vale, Sara, no más preguntas. Pues, Gracias. no, vale, todas las que necesites. Muchachos, ¿algún otro tiene otra pregunta?